Hola amigos, muy buenos días para todos. Por favor, me confirman que me están escuchando bien. Siento que podemos tener aquí, espérenme un segundito. ¿Me escuchan? Les pongo aquí en el chat de Telegram para estar seguros que sí estamos aquí conectados. Bueno, estoy súper atento al chat de Telegram y en este momento deberían ustedes estar escuchándome bien. Voy a compartir pantalla porque es muy importante que veamos cómo amanece hoy el mercado. Miren el pre-market. Esto me sale, no podemos entrar. Ay, qué falla. Yo sí notaba que algo no estaba bien con el link. Algo no estaba bien con el link. Compañeros, voy a hacer lo siguiente y es que voy a compartirles el link aquí, aquí. Por favor, prueben ese link. Bueno, ustedes no me están escuchando. Prueben este link. Que falla. En fin, son cosas que pasan porque estamos en vivo. Estoy aquí súper atento a que puedan ustedes obtener el ingreso. Permítanme. Yo creo que ya. Listo, ya estamos bien. Listo. Gracias, Sarita. Sarita, un gran abrazo. Listo, se ve y se escucha perfecto. Muy bien. Permítanme, entonces retomamos. Ya estamos aquí todos conectados. Son las cosas que pasan cuando estamos en vivo. Normal. Permítanme, quería mostrarles en el pre-market. Miren, en el pre-market llegamos a estar en los 598,24. Miren, ustedes como pueden observar en pantalla, 598,24. Espérenme que están viendo además el petróleo. 598,24 vino estando por aquí en esta zona, ¿sí? Por aquí. Listo. Prácticamente ahí donde abrimos. Entonces, ya vamos a ver los datos económicos y ojo, hoy es un día muy importante para que estemos juntos aquí aprendiendo, porque el mercado hoy nos va a dar oportunidades impresionantes de aprender y capitalizar el conocimiento. Entonces nos está dando oportunidades impresionantes. Entonces miren lo interesante. Oportunidad de aprender. Bueno, no, empecemos. A ver, como por dónde. No, sí, empecemos por aquí. Primer elemento. Miren, ayer estábamos viendo esta vela y uno dice, hombre, se hizo esta formación a las 10 de la mañana por encima del promedio móvil de 50, por encima de la zona de soporte 603 que teníamos marcado. 10 de la mañana cierra por encima. 11 de la mañana viene aquí cerrando arriba, por encima de todas las medias móviles. Ojo. Y uno dice, esta vela está como buena. Y la mente quiere pensar y dar por sentado, eso fijo mañana el dato de inflación, eso sale bien. Eso fijo, eso sale bien. Miren, primer aprendizaje que el mercado nos está dejando. Ojo, eso fijo nada. Acuérdense, por eso es muy importante, descarguen el audiolibro de Mark Douglas, donde él dice y habla de la unicidad del momento presente. Y yo no sé si la palabra esté bien traducida, porque él a lo que se refiere es que cada momento es único, pero unicidad a mí me suena como de unir. Pero dice, habla de la unicidad del momento presente. No que porque en el pasado hemos visto cómo acomodan los datos y después más adelante los corrigen, pero mientras los acomodan salen los datos buenos y los mercados van a la alza. No significa que esta vez va a pasar igual. Pero miren la mente, ve lo que quiere ver. No estoy aquí fijo, el dato de inflación sale bueno, el dato de inflación sale de 2.9, de pronto de 2.8 y esto amanece arriba. Pues no, ya les voy a mostrar cómo amaneció el dato de inflación, que a las 8:30 de la mañana, o sea, hace una hora, salió el dato de inflación
Pero miren, les voy a decir algo. Primer elemento, siempre estar alertas para reconocer y entender que así funciona nuestra mente. ¿Cómo funciona nuestra mente? Ve lo que quiere ver. Primer elemento, estar atentos porque eso es un patrón de comportamiento que no nos sirve en el mercado, ver lo que queremos ver. Esa es la enseñanza número uno que hoy el mercado nos está diciendo. Acuérdense que la mente siempre ve lo que quiere ver, listo. Número uno. Número dos. ¿Se acuerdan que ayer dijimos, pues aquí lo inquietante es que tenemos una zona de resistencia? Porque miren que el día anterior, todas estas velitas, era como si un techo las estuviera ahí atajando, ¿sí? Resistencia menor aquí y también resistencia en esta zona del día 6. Y lo mencionamos, ahí lo inquietante es que esta resistencia también detuvo esta velita. Y además, número 3, la velita no quedó sólida, que normalmente cuando nosotros vamos a buscar una reacción en el área 50, que es cuando el precio se impulsa desde el promedio móvil de 50, pues uno lo que busca es que esté sólida, ¿sí? Eso es lo tercero. Hombre, si la velita no está sólida y sobre todo está en una resistencia, ¿por qué se llama resistencia menor? Porque es hace poquito. Si viésemos que esto durante semanas ha estado pegando aquí en esta zona del 605,40, uno dice, no, es una resistencia mayor. Pero no nos fuimos atrás, solo miramos lo del día anterior. Ahí el precio llegó y se detuvo. Y una vez más, ayer a las 11 el precio llegó y se detuvo. Entonces uno dice, hombre, ahí hay un techito y vale la pena respetarlo. Miren que esta velita también llegó a esta zona, mostró signos de agotamiento y ya esa se quedó rojita. ¿A qué voy con esto? Y por favor, esto es muy importante y anótenlo. Si mañana es el dato de la inflación, porque ayer martes 11 estábamos viendo, mañana es el dato de la inflación, entonces uno compra expiración para mañana, ojo, no para dentro de 2 días, no para el viernes. ¿Saben por qué yo elegí un strike, el strike que les mencioné en clase? ¿Saben por qué finalmente elegí ese strike? ¿Por qué? ¿Por qué elegí el strike que elegí? Permítanme un momentico y voy a ser específico porque esos contratos se murieron. Permítanme un momentico. Les voy a decir por qué, porque esto es muy importante en nuestra gestión del riesgo. Acuérdense, no sabemos lo que el mercado va a hacer, pero sí sabemos lo que nosotros vamos a hacer. Eso es fundamental. Aquí, muy bien. Listo. Miren, strike 611, expiración para hoy. ¿Por qué elegí el strike 611, expiración para hoy? Es muy fácil, porque costaba $21. Miren, ¿cuál es el juego? Si nosotros aquí, un poquito imprudentes, porque había una resistencia menor, compramos un contratico de SPY y el dato de inflación hubiera salido conforme a lo esperado o incluso por debajo de lo esperado, pues esto amanece hoy arriba, se venden mis contratos y súper bien que la expiración hubiera sido para hoy, ¿sí? Ojo, pero si el dato no sale conforme a lo que estábamos esperando y esto se va en contra nuestra y amanece abajo, en esta zona, pues el contrato costaba $21. Entonces, ¿para qué iba yo a comprar una expiración para el viernes que me hubieran salido contratos estaban a $100 o más? Ustedes se imaginan nosotros aquí abajo con un contrato, miren que en este momento estos contratos se están deteriorando. Les voy a decir cuánto. Menos 97%. Ustedes se imaginan nosotros con estos contratos caros y nosotros menos 97% diciendo, de pronto esto se recupera, de pronto esto sube, no, qué tristeza, o sea, qué tristeza. Entonces, por eso, cuando uno compra un poquito temerario, la vela no era sólida, estábamos en una zona de resistencia menor, uno compra pues contraticos de $21, están bien. Por eso la expiración para hoy, y para que fuera una expiración para hoy, el strike tenía que ser 611, o sea, lejitos. Ay, Germán, pero ahorita estamos al menos 97, échele la bendición y se murió, por eso debía ser contrato barato. ¿Sí? Entonces ya, si hoy esto amaneció aquí abajo, ya sabemos que esto no se va a recuperar. Ya nuestra mente lo deja atrás y ahorita vamos a ver si de pronto compramos el rebote. ¿Por qué, compañeros? Porque miren que el mercado está inusualmente
fuerte. Yo observo lo que pasó con las criptomonedas. Bitcoin está en los 95.500, mira. Ajá. Sí, mira, o sea, a Bitcoin es como si no le hubiera pasado nada. O sea, Yo cogí, no, ayer lo compré en 95. ayer Dayan compró el 95, hoy Para está mi el arbitraje. 95. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer por aquí es un momentico. Yo espero que ustedes hayan tomado nota. ¿Sí? Por ahí vi un letrerito de Paola que dice que felicitaciones por el nuevo artículo. Sí, ¿Sí? es que Ok. sacaron nuevos artículos. Quiero mostrarles algo, compañeros. A ver, vamos a ver esto por aquí. Vamos a poner el calendario económico de hoy y vamos a compartir pantalla con ustedes. Vamos a compartir pantalla. Listo. Y vamos a... Dayan está con una chaqueta como si ya estuviera en Suiza. La próxima semana va a estar en Suiza. El viernes, pasado mañana. Pasado mañana ya va a estar en Suiza y ya parece que ya estuviera en Suiza. Ok. Y vamos a compartir. Aclimatando. Bueno, miren, quiero que veamos lo siguiente. Ojo con esto. Calendario económico. ¿Esto se ve bien? Sí, aquí se ve bien. Miren, calendario económico. Ojo con esto. Ojo con esto. El datico de 3 estrellas, el subyacente, el IPC subyacente es el que no tiene en cuenta precios de los alimentos y precio del Si nos están viendo combustible. bien, ¿cierto? Sí, sí, nos están viendo bien. Este datico se esperaba que fuera el 0.3, pues salió más alto, 0.4. ¿Listo? El subyacente anual se esperaba que fuera del 3.1, pues salió más alto. ¿Sí? Y este, que es el más importante o el que nosotros más miramos, el índice de precio al consumidor anual se esperaba el 2.9. Nosotros ayer que especulamos, hombre, de pronto sale el 2.9 o incluso el 2.8, pues no, salió del 3%. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se considera un dato negativo en términos de qué? En términos de que si la inflación sale más alta de lo esperado, entonces la gente no tiene esperanzas de que la Fed baje las tasas de interés como la gente quiere. ¿Por qué? Porque las tasas de interés son altas precisamente para evitar que esta vaina sube, pero si esta vaina sube, entonces ¿cómo van a bajar las tasas? Antes como que la lógica dice, no, pues otra vez las van a volver a subir. ¿Sí? Entonces, eso hace que la expectativa de que bajen las tasas se diluye. Y si no bajan las tasas, la gente siente que no va a haber suficiente liquidez para que los mercados suban, lo cual no es real, porque los mercados han subido de una manera histórica en los últimos 2 años con unas tasas altísimas, porque hay otros mecanismos a través de los cuales la Reserva Federal está permitiendo que llegue la liquidez. Pero no importa, esto genera de todas formas ese efecto de, wow, qué susto. Listo, qué susto. Ahora, me parece que vale la pena que vayamos aquí. Por aquí estaba viendo yo un elemento que me parece interesante, sí, y son los distintos componentes de ese dato, del índice de precios al consumidor. Miren, dentro del dato que hoy recibimos, vemos que los distintos componentes que nos entrega ese dato muestran que lo que más tuvo inflación fue el transporte, gas, shelters como refugios, cosas como el oro y tal, ha tenido pues, una apreciación importante. Esto se supone que es refugio y que son cosas que se mantienen estables. Pues miren que esto estuvo power. Acuérdense que en este momento hay toda una dinámica donde la gente se está llevando el oro de las bodegas que hay en Londres, se lo están llevando para Nueva York porque le tienen susto y le tienen miedo al tema de que de pronto Trump también diga, oiga, así como el aluminio y así como esto otro, pues el oro va a tener gravamen por entrar al país. Toda la gente empezó a traer el oro antes de... Y eso está generando pues una volatilidad y el oro haciendo máximos históricos por encima de los 2.900 la onza. Y los distintos elementos, miren la comida, el uso de los carros, pero miren acá el aceite combustible, ¿sí? Es lo que menos aportó, de hecho, jaló para el otro lado. Es decir, el combustible se ha mantenido en unos precios adecuados para poder mantener controlada la inflación. Lo que pasa es que lo otro no colaboró. ¿Listo? Todo este es el conjunto de elementos que se tienen en cuenta para
ese dato que nos acaban de entregar, que se esperaba del 2.9 y salió del 3. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Compañeros, que nosotros podemos venir acá, ¿sí? Y vamos a mirar dos cosas. Cosa número uno, ¿qué vamos a hacer a las 11 de la mañana? De pronto esta sea la oportunidad del rebote potente que no se dio por aquí en esta zona, que estuvo más bien lateral. Si eso es así, nuestra mente debe dejar atrás el contrato de $21, olvídalo, y debemos tener la inteligencia emocional para dejar a los muertos en el pasado y venir con los vivos en el presente. O sea, Exacto. son igual de importantes y siempre van a estar igual que los ganadores. Exacto, porque Es parte de si nosotros tomamos el aprendizaje de lo que hablamos aquí en esta velita de las 11, entonces nosotros por eso siempre vamos a tener a la vista que hay que predefinir el riesgo. Por eso uno compra contratos baratos en contextos como estos. Por eso entonces se compran poquitos contratos en contextos como estos. Y por eso solo arriesgo lo que me puedo exponer a perder en contextos como estos. Si yo tomo ese aprendizaje, yo no me quejo de no puede ser, esto se vino en la dirección opuesta, sino que yo digo, Señor, gracias por este aprendizaje, gracias porque me recuerdas la prudencia que hay que tener en los mercados. Listo, tomé la enseñanza y ahora puedo tener suficiente lucidez para venir y revisar si aquí, vamos a ver, porque no sabemos, vamos a ver si aquí vamos a tener oportunidad a las 11 de la mañana. Listo. Eso es lo número uno. Y con respecto a lo que acabamos de ver, veamos el petróleo, que nos está diciendo el petróleo. Entonces, bueno, petróleo abre abajo en el promedio móvil de 50 y entonces nosotros decimos, a ver, desde el punto de vista técnico, amarilla ya cruzó la alza a la roja. Entonces uno dice, pues esto es alcista. Muy bien. Y si esto se va a mantener de acuerdo a lo que nos muestran las medias móviles, uno desde ya puede ir trazando aquí todo lo opuesto a lo que trazamos ayer. Ayer trazamos un piso del gap alcista, hoy trazaríamos un techo del gap bajista. Y esta también puede ser la oportunidad para un rebote. ¿Yo qué pienso? Que podríamos, si la vela de las 11 rompe al alza esta lineecita, podríamos ver un repunte que viene y nos deja comprar un call. Ojo, pero si lo vemos desde el punto de vista fundamental, por eso hay que esperar hasta las 11, es muy probable que en este momento se esté cocinando una noticia. Y la noticia que se podría estar cocinando tendría que ver con Estados Unidos tomando acción para hacer algo que haga que estos precios caigan. Porque si todas las otras cosas se pusieron más caras de lo esperado, ¿qué tiene control el gobierno a través de la Reserva Federal y sus mecanismos de política monetaria? ¿Qué tiene control? De los combustibles, porque Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, ¿sí? Entonces, ojo, porque tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Técnicamente uno dice, uy, esto podría ir para arriba. Sí, pero fundamentalmente en cualquier momento podría ser una noticia que diga que va a haber sobre oferta de petróleo y que entonces esto va a caer. ¿Qué haremos entonces? Estar atentos, pero a la hora correcta y esperando las señales correctas, velas sólidas, velas potentes, velas con dirección probable clarísima, no velitas de indecisión, ¿sí? Entonces vamos a estar atentos y vamos a ver si esto nos puede dar para un recorrido al alza que nos permita un dolarito de subida para duplicar contratos, o si nos empieza a mostrar que esto que vimos desde el día 6, este rebote, haría parte de una corrección dentro de tendencia bajista y que la tendencia va a continuar, ¿sí? Y que esto puede venir a romper el 75.30. Acuérdense que si el petróleo llega a romper el 75.30, técnicamente en diario ya se puso bajista el petróleo. Todavía no se ha puesto bajista. Entonces ya eso es lo que nosotros nos toca observar. Esto es un rebote que tiene futuro y los elementos del mercado internacional del petróleo nos va a permitir ver petróleo en 79.30 o volver a la zona del 82. O los Estados Unidos van a hacer algo para que el petróleo siga a la baja y poder controlar la inflación. Dime. Que si se llega, yo compraría muy poquitos también y para el viernes, obviamente. Listo, hoy es miércoles. En el caso de que el petróleo nos dé una oportunidad. Porque cuando un trade perdedor lo encuentro dentro de la semana, soy más tendente a no hacer más trade
porque por lo general la primera emoción que viene es como vengarse del anterior, como vengarlo y entonces, o recuperarlo. Entonces, como esa emoción es la más latente y es la más fuerte en esa, cuando tienes un trade perdedor, biológicamente hablando, es instintivo, por así decirlo, Qué bueno eso. aunque realmente a mí, pues, igual, pero es instintivo, entonces trato como de no hacerlo, no Ya. hacerlo. Entonces, mira, esto que está diciendo Dayan es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces mira la mente, y esto que dice Dayan es muy cierto, la mente dice, bueno, si perdí aquí $21, o si compré 5 contratos de esos, perdí $105, Sí, hombre, yo lo que voy a hacer es que si esto aquí a las 11 me muestra una velita que confirme este rebote, no, pues si yo normalmente expongo $100, pero como ayer perdí 100, hoy voy a exponer 200 para recuperarlo de ayer, porque yo ajá. soy muy inteligente. Ese es el tipo de cosas que no podemos caer en la trampa de la mente. Eso es lo que dice Dayan, es intentar desquitarme. El trade de hoy debe ser con las mismas cuantías y la misma diligencia y el mismo control y gestión del riesgo que ayer. Y eso, que Y eso que lo que tiene está que ser diciendo Dayan, muy, que nos salga la estrategia muy clara. muy clara. Y yo tendería a no hacerlo, pero a menos de que salga la estrategia pues súper clara y hago la mitad de lo anterior, y tendría que dar pues la entrada muy clara. Entonces lo que dice Dayan es, yo prefiero quedarme quieta porque como sé que de manera instintiva uno quiere vengarse, desquitarse o recuperarse, pues mejor me quedo quieta. Miren, eso por ejemplo. Miren, y ayer se nos olvidó desarrollar la parte del libro. Pero miren que aquí hay unos elementos importantes. ¿Ustedes se acuerdan que en la película de Matrix, cuando Neo llega donde la pitonisa, había un letrero arriba de una puerta que decía, conócete a ti mismo? Y todo el mundo, wow, conócete a ti mismo. Y eso lo dijeron los griegos. Conócete a ti mismo tiene que ver con conocer a Dios, porque finalmente Dios vive adentro. Pero en ese proceso de recordar nuestra perfección y nuestra divinidad, tenemos que pasar por toda la parte densa de conocer nuestra personalidad, conocer nuestros sentimientos, observar nuestros comportamientos sin censurarnos, sin culparnos, sin latigar, sin flagelarnos. Pero si Dayan se conoce, ella ya sabe, no, yo en estos casos intento desquitarme, por eso no caigo en la trampa, yo no voy a hacer ningún trade. Por eso tenemos que conocernos a nosotros mismos, ¿vale? Si tú sabes que estas cosas no te alteran y tú no estás sintiendo como ese sentimiento de revancha y como que, ay, yo ahorita, entonces pues tú miras, si sale la señal muy clara, opero y si no, pues no. Cada quien tiene que determinar cuál es su situación específica, ¿sí? Eso es lo importante, por eso el mercado nos permite conocernos a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué nos está mostrando esta velita a 8 minutos de terminarse? Que mucha gente está diciendo, como esto cayó duro, va a rebotar. Entonces, esto está haciendo que predominantemente los compradores tienen más determinación que los vendedores. Entonces, ¿cuál es el sentimiento que nos muestra esta velita? Sentimiento de optimismo frente a la idea de que el precio va a subir. Eso nos muestra la velita. Pero a nosotros esta velita no nos dice nada. Porque así como hay un montón de optimistas que creen, no, esto sí va a rebotar, perfectamente puede pasar a las 11 de la mañana que después de una vela verde vino una roja y cerró por debajo del 600. Entonces nosotros vamos a esperar justamente hasta las 11 para ver qué haremos. Yo lo que ya voy observando es que sí, a las 11 vemos una vela que vuelva y recupere la zona del 603. Uno dice, hay gente que sabe más, hay gente que tiene información privilegiada y probablemente esa gente está comprando. Si estas barritas aquí me hablan de mayor volumen y un volumen interesante, uno dice, algunos que tienen información privilegiada ven que es para arriba, pues nos iremos para arriba nosotros y compraremos otro call. No, Dayan no lo hará porque se conoce y dice, no, yo me quedo quieta, pero muchos de ustedes sentirán la vibra y dirán, sí, 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 me voy con otro call. Y miren, raro no es que veamos máximos históricos. Ojo, ojo, ojo. Pero sí, a las 11 de la mañana vemos este escenario que les voy a dibujar a continuación. Permítanme, aquí yo hago esto. Si después de una vela de optimismo
Acuérdense que el análisis técnico es una herramienta no de predicción de precios, sino de sentimiento. Predicción de sentimiento. Análisis de sentimiento. Si vemos un verde rojo, entenderemos que esto es zona cara porque la roja es un techo. Esa roja es un techo. Y este verde rojo en zona cara nos dice que el precio sin problema puede venir a la zona del 594. Son más de $3 de caída y ahí habrá una oportunidad clara para los puts. E incluso podemos venir aquí a esta zona de mínimos que nos dio la semana pasada. ¿Sí? 3 de febrero nos está dando esta zona. Entonces, ya veremos. Por eso es importante tener la mente neutra. Es que para arriba es bueno y para abajo es malo. No, en cualquier dirección es buenísimo si nosotros analizamos de manera correcta. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a estar atentos. Bueno, dejémosla ahí. Y ahora veamos, quiero que observemos, ojo, si tienen alguna pregunta, alguna cosa, algún comentario, por aquí estoy súper atento. Creo que David vendió triple Q a 150% de ganancia en la apertura. Put de triple Q comprado a las 4. Veamos qué estrategia usó David. Él rompió Bueno, David ayer nos estaba diciendo, ojo que aquí hay un techo, ojo que aquí hay un techo, y la velita de las 11. Miren, esto es otra cosa que, David, muchas gracias, muy interesante. Así como el SPY estaba en una resistencia menor, porque eran los máximos del día anterior, miren que el triple Q, esto no era una resistencia menor, porque esta línea que David nos sugirió trazar no venía de ayer. ¿Se acuerdan que ayer en clase la trazamos y David dijo, ojo que esta es una línea que viene desde ustedes pueden revisar que él lo dijo ahí, viene desde el 16 de diciembre. Y este techo, miren cómo ayer, en la vela de las 11, justo donde nosotros dijimos, esos contraticos de $21 pueden ser interesantes, miren que justo ahí mostró una velita que se recogió después de acercarse a esta línea. Ojo, ¿qué hizo David? Él observó. ¿Y qué observó? Parece que este techo puede funcionar. Y en la velita de las 4 de la tarde compró, pero estoy seguro que David lo que estaba diciendo es, de pronto el dato de la inflación, porque ¿por qué? Esta línea le está diciendo cosas y de pronto la impresión de David pudo ser la contraria a la que estábamos hablando a las 11 de la mañana aquí. Y nosotros decíamos, puede ser que el dato de la inflación salga bueno. Y David tal vez pensó, puede ser que el dato de la inflación salga en contra de lo que la gente espera. Aquí a las 4 de la tarde compró, que no me parece inadecuado, me parece buenísimo porque hasta el promedio móvil de 50, esto aquí tenía una distancia y David se la jugó. ¿Qué hizo? Compró put de triple Q a las 4 cuando cerró la última velita del día y esto amaneció aquí abajo. Miren, zona de soporte, aquí amaneció y ha rebotado. Y David se ganó en la apertura un 150%. Brutal. Para mí este es el trade de la semana. Me encanta, me parece fascinante. David, felicitaciones por ese trade tan interesante. Acuérdense que, de todas maneras, les recuerdo que este juego de nosotros retroalimentar al grupo con nuestro movimiento, esto es incluso más potente cuando si compré a las 4 de la tarde, yo cuento lo que compré, para que así como que todos le podamos hacer seguimiento a lo que está haciendo la mente maestra, ¿sí? Bueno, Sandra nos dice, buen día, estoy contenta porque ya descargué el Thinkorswim, solo hay algo que me ocupa para empezar en simulador y es que por mi trabajo poco me puedo conectar a la clase y estar con mente clara para hacer los trades. Mi pregunta es, ¿en la tarde también se puede realizar la operación con las tareas que deja Germán? Sí, tú puedes ver esta clase en la tarde. Si por ahí está Sandra, te respondo, puedes ver esta clase en la tarde. Y mira, por ejemplo, en tu caso, tú ves la clase y tú hubieras podido llegar a la misma conclusión que llegó David. Sí, lo único importante es que tener claro que la bolsa cierra a las 4, ¿no? Es decir, puedes hacer algún tipo de estrategia Máximo a si las 4. sale máximo a las 4, o sea, antes, después de eso, no. Igual, mientras vas tomándole práctica a la mecánica de esto que hacemos, Sandra, igual, Thinkorswim tiene la capacidad de permitirte operar. Tú puedes irte a la velita de las 10 a comprar.
¿sí? El simulador te permite eso y yo creo que David podría incluso programamos, David, para que revises un entrenamiento de esos que haces para todos, ¿sí? Tú lo programas algún día de esta semana o la siguiente, un entrenamiento, cómo operar, esa modalidad se llama on time o algo así, donde uno va a Thinkorswim y lo programa para uno un domingo, al mediodía me quedo un tiempito, voy a ir a operar el día miércoles de la semana pasada y se pone ahí como si fueran las 10 de la mañana. ¿Qué haría yo aquí? Para que vayas practicando, Sandra. Ah, bueno, aquí David le respondió. Sí, tú puedes comprar a cualquier hora en punto del día en el que se presente la estrategia que nos da la entrada. Ok, hasta las 4 de la tarde. Va a salir, nos dice Alexander que a las 10:30 sale el reporte de inventarios de petróleo, que también es un dato importante de hoy. Listo. Víctor dice, en el mercado te permites perder para poder ganar. Sí, te permites también aprender. Exacto. ¿Tú ibas a decir algo? No, sí que está. Listo. Probablemente David vio el Hanget en diario que quedó. Grisel dice que se observaba en diario un Hanget. Para que todos entiendan qué está diciendo Grisel, y gracias por el apunte, Grisel, es que uno aquí en el gráfico diario, uno observa y uno dice, bueno, nuestro compañero David sugirió una línea de tendencia bajista y Germán la dibujó en clase. Entonces a las 4 de la tarde uno dice, ¿cómo está terminando la vela? A las 4 de la tarde esta vela, miren la de ayer, esta es la de ayer, sí, ayer 11 de febrero, terminó como una velita de debilidad justo colgando de un techo. Cuando las cosas están colgando del techo uno dice, es probable que caigan, ¿sí? Esto se llama hanger en diario, donde uno, de pronto David pudo haber dicho, este hanger en diario me gusta, sí, claro, y de pronto mañana amanezca ese dato al revés de lo que la gente espera y tenga. ¿Listo? Una caída que le permitió ganarse un 150%. ¿Listo? Ofelia nos dice que ella se fue con el put de petróleo y le ganó el 100%. Vamos a ver qué vio Ofelia para que todos aprendamos. Entonces, miren aquí, a final del día, en una zona que pues estaba retiradita del promedio móvil de 50, es que ayer estamos hablando que el promedio móvil de 50 tiende a funcionar como un imán y que la mamá que va y busca al hijo, que el hijo viene y retrocede hasta donde la mamá. Ofelia vio esto a $2 de distancia y esta velita aquí pues, le pareció interesante. Déjenme ver en diario cómo luce. Bueno, en diario lucía como un martillito. Bueno, Ofelia, ¿qué pudo haber visto ahí? Dentro de las estrategias que nosotros trabajamos, no calza esto que compró Ofelia aquí, pero puede ser que Ofelia vio que estamos bien lejos de esta línea roja y le fue bien con ese trade. Súper, súper, súper bien. Sí, Luis, si te fijas y ya lo acabamos de ver, se veía como un hanger. Color verdecito, pero un hanger y en zona cara, ¿sí? Para que lo tengas ahí en cuenta, porfa. Exacto, el hanger tiene que ser en diario. Muy bien. Gracias, Grisel. Bueno, compañeros, quiero que observemos un poquito aquí los gráficos. Miren el Bitcoin. Si ustedes observan desde por acá, desde noviembre del año pasado, ha habido una zona en los 90.800 donde el precio cae, se recupera. Cae, se recupera, cae, se recupera. ¿Tú me puedes extraer el cargador? Sí, claro que sí. Ya, sí, porque ya se me va a apagar el equipo. Miren, cae, se recupera, ¿sí? No, es que un estudiante no me está diciendo que no he visto no he visto el link. ¿Mando este? Uno que yo mandé, porque el que estaba programado, algo falló. Miren, cae, miren acá, cuando lo de los aranceles y esto cae duro y se recuperó. Ahora, miren ustedes cómo desde acá que se hicieron los máximos desde enero 20, máximo histórico de todos los tiempos, máximo de 109.588. Miren cómo desde ahí, observen ustedes cómo hace cada vez máximos más bajitos, máximos más bajitos, más. Y yo tengo aquí trazada esta lineecita, para romperla tendríamos que ir por encima de los 101, 102.000. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que Bitcoin está lateralizando entre los 90 y aquí esta zona de los 102.000 más o menos. Ahí está lateralizando, ha tenido pues por aquí unos máximos históricos,
pero básicamente entre los 90 y los 112 está lateralizando. La pregunta que uno se hace es, ¿qué estarán haciendo las grandes instituciones, lo que en el mercado le llaman las ballenas? ¿Qué estarán haciendo ellos? Cuando ustedes observan lo que se llama la información on-chain, ¿sí? Que de hecho voy a traer unas herramientas para que ustedes las descarguen y puedan analizar esa información. Muchas gracias. Ustedes van a poder darse cuenta cómo los mayores tenedores y las wallets que tienen más Bitcoin compran y compran y compran y compran y vuelven a comprar y siguen comprando y compran y compran y compran y compran. Y esto es lo que se llama, si es verdad, porque lo es, en la cadena se puede ver, esto es lo que se llama una zona, es todo esto que les estoy señalando, una zona de acumulación, porque los actores que más inciden en el mercado lo que están haciendo es comprando y comprando y comprando y acumulando y acumulando y acumulando. Y ya, mientras se posiciona en la SEC Paul Atkins, ¿sí? Por ahora está el interino, que es temporal, que es un señor, creo que llama Mark Cueda. Mientras Paul Atkins se posesiona como nuevo presidente de la SEC, pues lo que todos nos estamos dando cuenta es que este señor va a llegar y muchos de los casos que se tienen que desestimar desde el punto de vista legal, casos que se tienen que desestimar para que la industria siga adelante, pues esos casos se van a desestimar, le van a dar celeridad a toda la aprobación de la norma. Entonces, ¿qué están haciendo mientras tanto los bancos y las grandes instituciones? Compran y compran y compran y compran y compran y compran. Bueno, vamos a ver finalmente qué ocurre, pero lo que sí me llama la atención es que un dato de inflación súper negativo, pues para los que están siguiéndole a esto en el corto plazo el asunto, y ustedes ven ahí, estoy poniendo gráfico de 1 hora en este momento, gráfico de 1 hora, y en este gráfico de 1 hora, pues ustedes observan lo que pasó. En este gráfico de 1 hora, ustedes observan como esta velita, gran volatilidad, después una velita que quedó más alcista que bajista, y ahora una velita que como que quiere borrar el movimiento anterior. Evidentemente estamos en una zona de un soporte aparente de los 94.900. Vamos a ver qué nos muestra, pero que en este momento Bitcoin, miren aquí a la derecha en la parte superior, esté haciendo un menos 0.8 después de un dato, cierto que ahorita puse un muchacho que decía, se desploman los mercados, se desploman. Y miren, frente al pánico de la gente por el mal dato de inflación, que el Bitcoin esté haciendo un menos 0.75, eso saben qué me dice a mí, que este mercado está demasiado fuerte. Y miren abajo los volúmenes tan altos de negociación y miren el precio ahí básicamente donde estaba ayer, que Dayan compró ayer en 95.000. Sí. ¿Y ahí estás comprando más? No. Ah, ok. No, porque es arbitraje. Cuando ahorita se sube a 98. Sí, no, sino que en este caso, si tú compras el 95 y ahora está en 94.800, pues si uno tiene liquidez para lo que tú haces, pues uno pues baja y uno compra más y pone más gordita la posición y se promedia mejor. Que compré el 95 y después el 94.900, compro un poquito mejor. Obvio con la expectativa de que esto en el corto plazo sube. Igual, lo que está haciendo Dayan no implica riesgo porque si esto en el corto plazo cae, pues ¿qué le toca hacer? Pues esperar más para reclamar sus ganancias y ya. Sí, y acuérdate que yo todo eso igual lo tenía en BTC. Lo único que hago es jugar con el mismo BTC. Ah, qué bueno. Pues es sino que empecé a jugar solo con 10, pero ya lo voy a subir a 20. Porque es que no, o sea, a mí no me implica ningún riesgo porque igual lo tengo en BTC. Lo que hace Dayan es que tiene un ahorro en Bitcoin y viene ahorrando esos Bitcoin desde que costaban 40.000. Entonces eso ha venido creciendo, 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 creciendo y ella dijo, yo lo voy a hacer arbitraje a eso. Entonces, ¿qué hizo? Ese Bitcoin que tenía ahí, ¿qué hizo? Una parte de ese Bitcoin lo convirtió en dólares. Entonces, ¿qué ha venido haciendo? El precio viene y cae acá. Entonces, Dayan en los 94.800 compra Bitcoin. Y el Bitcoin viene, sube, sube, sube. Y en algún momento de esta subida lo vende caro. Cuando yo llevo varias velitas verdes, he subido $2.000, que me dé $200. Siempre que me dé 200. Lo que hace Dayan es que empezó a jugar con $10.000 y cuando el Bitcoin sube $2.000, vende. Entonces se gana $200. Sí, $200. Entonces después cuando el Bitcoin cae, ayer Dayan compró por aquí en los 95.000, esperando a que suba de $2.000.
Entonces, miren que intentó subir desde los 95, llegó hasta por acá, hasta los 96,500 y no se le ejecutó su orden. Antes cayó más. Entonces, ahora Dayan está diciendo, ya no voy a jugar con 10,000, voy a jugar con 20,000. Entonces, si por aquí compra, lo que hace ella es que cuando esto llegue por aquí a 97 o 98, vuelve y vende. Y así se va yendo. Compran las velitas rojas, vende cuando hay varias velitas verdes. Vuelven y salen las velitas rojas, ella compra, vende cuando salen velitas verdes. Y si ustedes notan, es lo contrario a lo que hacen las personas con poquitos recursos. Las personas con poquitos recursos, cuando ven velas verdes, compran. Y cuando eso después cae con velas rojas, se asustan y venden. Entonces, miren que es el ejercicio opuesto. La gente compra caro y vende barato, por eso la gente pierde dinero. Dayan lo que hace es que compra barato, o sea, compra las velas rojas y vende en las verdes. Sí, porque realmente desde que lo empezó a hacer, que fue la semana pasada, gané en unos 250, después gané 150, o sea, hoy 400. Y ahorita que suba a por ahí 98, a 98,000. Gano por ahí otros 250, entonces allá voy 650. $600 de ganancia, 650. Y eso en una semana. En una semana se gana $600 con ese jueguito que pues es arbitraje. Tú le llamas arbitraje, eso técnicamente sí será. Ah, pues compro barato también. Ah, bueno, listo. Entonces, es un jueguito que se puede hacer si tú tienes ahí pues un capital. Ahora, si esto sale alguna noticia y mejor dicho, y Bitcoin se viene abajo, entonces, ¿qué es lo peor que le pueda pasar a Dayan? Pues que tiene Bitcoin. Igual eso era lo que estaba haciendo antes, holdeando Bitcoin. Entonces, ¿qué le toca hacer? Pues quedarse con sus Bitcoin ahí esperando. ¿Listo? Eso es. Y en el peor de todos los escenarios, el peor de todos, ¿cuál sería? Que se venga una recesión económica y Bitcoin desde los 95,000 caiga a los 50,000. Entonces, ¿qué le toca hacer a Dayan en ese escenario? Esperar. Que igual lo iba a tener en Bitcoin. Que igual le iba a tocar esperar porque tenía Bitcoin, ¿sí? Entonces, quiero recordarles también que Dayan esos Bitcoin los compró cuando costaba $40,000 el Bitcoin en el año 2022 y el Bitcoin de 40,000 cayó a 30,000, de 30,000 cayó a 20,000, de 20,000 cayó a 15,000 y Dayan con esos Bitcoin, pero es un ahorro a largo plazo, por eso era un tema que no le afectaba. Ya después de 15,000 rebotó a 100,000, entonces pues obvio lo que ella compró en 40,000 ahora le está sacando el más del 100% de ganancia. Entonces, ¿por qué? Es visión a largo plazo. ¿Se entendió? Así es. Listo, bueno. Entonces, lo normal es que cuando Bitcoin cae un 1%, las altcoins caen un 3 o un 4. Miren que también me llama la atención la fortaleza de, por ejemplo, un XRP, que por ejemplo este gráfico hasta me parece divertidísimo, porque miren que este gráfico le permite a uno ver cómo, miren desde aquí esto es lo que cayó, pues por todo este tema de la guerra arancelaria y todo este asunto. Miren cómo aquí empieza esto a comprimirse, ¿sí? Y cada vez que cae, cae, pero a un lugar más alto. Cada caída es a un lugar más alto. Miren aquí, nuevo mínimo, mínimo más alto. Vamos a ver cómo esto, pero en el nuevo módulo que acabamos de grabar de las criptomonedas, le estamos diciendo a la gente, tenemos en estos tiempos que tener la mentalidad para entender que si bien es cierto, la gente siempre ha visto las criptomonedas como cosas baratas que se pueden llegar a poner caras, y eso es un mercado de especulación. A nosotros no nos importa el precio de XRP en este momento, porque en el nuevo módulo de las criptomonedas lo que vimos es que más allá del precio hay cosas mucho más interesantes. Si entendemos esas cosas interesantes, puede ser que muchos de ustedes estén comprando ahora a $2.30 y puede ser que ustedes en un futuro cercano estén vendiendo XRP a $10. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque ya no están ustedes viendo las criptomonedas desde el punto de vista de especulación, sino que ustedes las empiezan a ver desde el punto de vista de la utilidad, como cuando Warren Buffett compra acciones de una empresa. Warren Buffett no dice, muéstrame el gráfico, no, es muéstrame los estados financieros de la empresa, muéstrame la proyección de la empresa, muéstrame qué tecnologías están desarrollando, quién es la junta directiva, quién es el CEO, cuáles son los desarrolladores técnicos fundamentales. Él no dice muéstrame el gráfico, no. Casi siempre el gráfico lo miran los de menor patrimonio. Las personas como Warren Buffett ven los fundamentales y a largo plazo la pregunta es, ¿quiero ser dueño de esa empresa? Sí, compro acciones, ¿vale? Nosotros tenemos que irnos volviendo así. ¿Quiero ser dueño de esos tokens? Déjame ver qué empresa hay detrás de los tokens, ¿sí? Entonces, compro en 2.30, maravilloso. Y si cae, compro más.
Y si cae a $2, compro más. Y si cae a $1, compro más porque tengo la visión. ¿Listo? Por eso, acuérdense, en la bolsa de valores, nuestra principal herramienta para comprar son las gráficas, porque es a corto plazo. A corto plazo son las gráficas. Pero en las criptomonedas, las gráficas son un elemento para no analizar el comportamiento del precio. Pero en las criptomonedas, nosotros más peso le damos a los fundamentales porque con las cripto vamos a mediano y largo plazo. ¿Listo? Obviamente, si mañana amanecemos con una noticia, se desestima el caso de la SEC. En el primer día del señor Paul Atkins, lo primero que hizo fue decir se desestima el caso de la SEC y amanecemos con un XRP en los 5, en los 6, los 7, los $10. Yo no te voy a decir, ojo, ojo, no vendan porque esto es a mediano y largo plazo. No, en el corto plazo tome beneficios. O sea, obvio sí, y todos tenemos derecho a tomar beneficios, pero también era importante hablar esto que en este momento les estoy planteando. Listo. La última vez que yo tenía una lineecita de estas, ruptura, se apoya y subió, o sea, ruptura, se apoya y luego subió un 41%. ¿Listo? Ahora nosotros estamos viendo la misma lineecita. Si en algún momento viéramos una ruptura de esta lineecita y subiésemos otro 41% desde estas zonas, pongámoslo por aquí, y subiésemos un 41% sería ir a la zona de los $4 para XRP. ¿Listo? Ese es el tipo de cosas que uno dice, me parece interesante. Sí, me parece interesante. Bueno, otro elemento que necesitaba mencionarles, muy atentos. Dice Carolina, ¿qué gráfico es, Germán, el de las cripto? ¿Qué gráfico es el de las cripto? Estábamos viendo XRP. Siempre ustedes miran aquí arriba, ahora estamos viendo SUI. ¿No? Y se ve en Thinkorswim, exactamente, listo. Bueno, quería decirles que SUI está en descuento, evidentemente, como la mayoría de las cosas que nosotros analizamos aquí. Estuvo por aquí hace poco, el 5 de enero, en los 5,36. En este momento está en $3,16. SUI está en muy buena posición. Acuérdense que cuando la gente tiene miedo, hay incertidumbre, ahí es donde los que entendemos compramos. Entonces, muy atentos con SUI, como siempre, muy atentos con HBAR, como siempre, muy atentos con Cardano. Esta era la mención especial que quería hacerles. Ojo, Cardano por estos días está publicando unas noticias muy importantes, están pasando cosas muy importantes a nivel de desarrollo técnico y a nivel político, con lo que hace el señor Charles Hoskinson, que es el creador de Cardano. Entonces, muy atentos con ADA por estos días, una inversión interesante. Puede ser que usted revise Cardano. Cardano es de lo más importante que en este momento está ocurriendo y no está de más darle una ojeadita a la dominancia del Bitcoin. Miren, con lo del pánico de los aranceles, esperen, yo borro esto. Con lo del pánico de los aranceles, tuvimos aquí a la dominancia del Bitcoin subiendo a una zona muy alta, 64% de dominancia. Acuérdense que lo que estamos esperando es que este indicador que se llama dominancia del Bitcoin caiga, y cuando caiga con fuerza, lo que probablemente va a pasar es que la dominancia se va a trasladar a Ethereum, a XRP, a las altcoins más importantes del top 10. Y después de que el top 10 tenga exuberancia, que eso es lo que se llama la alt season, la temporada donde usted puede ver perfectamente un Ethereum en los 5,000, 6,000 o más, un XRP en los 4, en los $5 o más. Entonces, después de que veamos eso, este será el gráfico que vamos a estar observando en esa época. Si ven que les estoy señalando donde dice Others, los Others ya es el mercado de las cripto, pero excluyendo a Bitcoin, a Ethereum, a XRP y a las 10 más importantes. Others. Ahí es donde nosotros, y ojo que voy a poner esto en 4 horas, vamos a estar muy enfocados porque todo lo que no está en el top 10, por ejemplo, como ADA, por ejemplo, que no está en el top 10, perdón, como HBAR, que no está en el top 10, miren desde el año 2021, que esto estaba por aquí en 38,000 millones. Miren cómo esto tiene la capacidad de pasar de 38,000, por aquí en esta zona, de 35,000 a crecer un 1000%,
en tan solo 150 días. Sí, ojo con eso, porque después de que veamos la exuberancia en las altcoins, como un Cardano, como un XRP, como un Ethereum, después de que veamos eso, nos vamos a ir a fijar en las otras inversiones que no están en el top 10, que es donde empezamos a ver exuberancia, ¿sí? Lo que se especula es que este mercado que actualmente está en los 260 mil millones pueda llegar a un trillón o incluso 2 trillones, porque veremos criptomonedas que no están en el top 10 que van a tener de pronto subidas muy interesantes. Entonces, solo para que ustedes lo recuerden, primero estaremos atentos a la dominancia que se desplome. Cuando se desplome la dominancia, muy atentos a lo que vamos a poder tomar de ganancias con un XRP, con un Cardano y las que están en el top 10. Y cuando ya esas nos den buenos beneficios, ahora sí ir a mirar cómo liquidar todo lo que está fuera del top 10 cuando esto empiece a llegar a zonas altas, ¿sí? Por eso aquí tengo others y dominancia para mirar esas cosas, ¿listo? Bueno, y lo último que quiero ver con el tema cripto es para que ustedes también lo vayan teniendo en cuenta. Este gráfico que ustedes están viendo en pantalla es un gráfico diario, que uno dice, ¿qué locura es eso? Eso que ustedes están viendo en pantalla, que se ve loco, es el ritmo al que se ha impreso USDT. Cuanto más se imprime USDT y en los momentos donde más se imprime USDT tiende a haber alzas en el mercado de una manera importante. Entonces aquí voy a poner esto en 4 horas y que ustedes vean en este momento por qué USDT, que es el dólar impreso por una empresa que se llama Tether, porque esto es importante que estemos atentos, porque esta empresa es el quinto mayor comprador de bonos americanos, de deuda pública, ¿sí? De los Estados Unidos, es el quinto mayor comprador. Esta gente cada vez que imprime dólares es porque compra bonos. Estados Unidos no va a dejar que esa empresa se muera. O sea, la gente dice, ay, pero es que no tienen permiso en Europa, vale 3 pepinos el permiso en Europa porque Europa es una economía que está quedando rezagada. Estamos hablando de que Asia y Norteamérica son los potentes en este momento. En Europa no está pasando nada interesante. Entonces, que no tengan permiso, no importa, seguramente los permisos que van a tener que obtener los van a obtener aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta gente compra deuda americana. Y cada vez que esto empieza a subir duro, uno lo que ve y cuando mira la historia es que el Bitcoin empieza a subir también de una manera interesante. Entonces, conclusión de todo esto, la gente dice, es que Bitcoin es para liberarnos del sistema. No, Bitcoin no es para eso. Eso piensan los románticos, ¿sí? Bitcoin a la larga, si ustedes miran la historia, ha dependido de sube la impresión de Tether, sube Bitcoin. Se desimprime Tether, cae Bitcoin. Y Tether, ¿en qué está respaldado? En deuda americana. Entonces, el Bitcoin, ¿en qué está respaldado a la larga? En deuda americana. Sí. Entonces, los que dicen abajo el imperialismo yanqui, arriba el Bitcoin, esa es la misma cosa. A ver, les decimos eso solo para que ustedes marchen con paso firme en la mentalidad probabilística de la que habla Mark Douglas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No apasionándonos. Siempre que hay esa emocionalidad y esa pasión, baja la inteligencia. Dejar a un lado las emociones, dejar de lado esos apasionamientos y esa forma religiosa también de ver las criptomonedas y entender que esto es un juego y que nosotros tenemos que aprender a jugar el juego. Por eso nosotros decimos, si a mí me preguntaran, ¿cuál es su activo favorito? Este que están viendo en pantalla. Germán, pero ¿por qué XRP si eso es centralizado, si eso son instituciones? Sí, eso es tan centralizado como Bitcoin. Germán, ¿cómo vas a decir que Bitcoin es centralizado? Sí, vayan, miren en este momento quién es el mayor minero y dónde están los mayores. Está concentrado siempre, los mismos controlando. Entonces, para eso, sí, este también es centralizado, pero ¿tú te acuerdas que ayer yo como bromeando decía, benditos estos exchanges centralizados que hay a quien hacerle un reclamo? Sí, sí, sí. Miren, el tema es que viene la tecnología a mejorar todo, pero no esperemos abajo el sistema, ¿no? El sistema no se va a venir abajo. Simplemente si los seres humanos nos volvemos más conscientes, podemos darle un giro al sistema para mejorar el sistema. ¿Listo? Eso. Y lo último en esta parte, no, yo creo que por ahí bien y vamos al tema del libro para que de aquí a 15 minutos vayamos viendo qué podemos ejecutar aquí. Vamos a ver si con el petróleo vamos a tener algún chance el día de hoy y vamos a ver si con el SPY
vamos a tener el chance que hablamos de que esta velita sea verde por encima del 603. ¿Listo? ¿Qué está haciendo esto? Interesante. No se está dando ningún En este tipo. momento no, pero puede ser que hoy, siendo miércoles, en algún momento del día esto nos muestre las señales poniéndose por encima de los promedios móviles que son el techo en este momento. Vamos a ver. Diane sigue insistiendo en que, hey, no me gusta cuando eso, nada. Diane, o un día como hoy no compraría. Vamos a ver qué nos muestra el mercado. Y por aquí, ¿qué más? Me dice David, Germán, sí, esa opción de ver el mercado como una grabación para atrasar y adelantar se llama, no se llama on time, se llama on demand, exacto. Y se hace ingresando en la cuenta real de Thinkorswim. Y lo que hace Diane, lo hace en Spot, en Binance. Sí, Oscar. Sí, lo hace en Spot, en Binance. Sí, en Spot, en Binance. Y eso se los voy a enseñar a hacer en el nuevo Members VIP de trading ontológico que vamos a crear. En un nuevo grupo que se llama Members VIP. Les voy a enseñar diario lo que yo hago para generar dinero, porque todos los días hay que generar dinero con algo. Listo. Muy bien. Bueno, dice Jackie, estoy mirando el mismo gráfico en Binance. Sí, claro, Binance lo que hace es que se conecta con Thinkorswim o con algún proveedor de gráficos y te muestra lo mismo que estábamos viendo ahí. Bien hecho. Igual TradingView lo pueden descargar, eso es gratuito y funciona maravillosamente bien. Bueno, compañeros, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué les parece si en este momento continuamos? Porque recuerden que este librito es el libro que por estos días estamos revisando. Un autor que este libro es bestseller y que a mí me encanta porque estudio a Deepak Chopra, se inspiró aquí. Si voy y miro el libro El Secreto, se inspiró aquí. Si miro las conferencias de Mandino, se inspiró aquí. Y mucha de la gente que sigue a Luisa Hay, ella se inspiró aquí. Entonces, pues qué chévere que vayamos directo a la fuente. Entonces, miren, el capítulo que vimos el día anterior se llamaba Actuando de la manera correcta. ¿Cuál era la conclusión? Enfóquese en el ahora. Olvídese de lo que no hizo bien ayer. Hoy es una nueva oportunidad y el ahora es el único momento para actuar. El ahora. Y haga lo mejor que pueda ahora. Muy bien. Este capítulo 12, se llama la acción eficaz. Porque es que no solo basta con que usted actúe, sino que refine la acción para que sea eficaz. Miren que a mí la eficacia me gusta más que la eficiencia. Y tú eres prueba de eso. Yo tengo una familiar que dice, el superpoder de Diane es el manejo del tiempo. Y entonces, porque pareciera ser que a Diane el tiempo le alcanza de una manera que, o sea, hace 10.000 cosas y además de eso ve series en Netflix y todo, y ve sus novelas en Netflix. Y cada vez que ella dice que tu superpoder es el manejo del tiempo, yo digo, no, el superpoder de Diane es que ella elige cuáles son las acciones las actividades que más le conviene ejecutar. Y eficiencia es hacer muchas cosas, pero eficacia es hacer las cosas correctas. Tú puedes ser muy eficiente haciendo muchas cosas, pero si lo que elegiste hacer no es lo que más impacto genera en tu visión de hacia dónde vas, pues vas a terminar haciendo un montón de cosas que no te llevan a donde quieres ir. Fuiste eficiente, hiciste mucho, pero no mucho de lo que sí es importante, ¿se entiende? Entonces, por eso la eficacia, elegir las cosas correctas. Aquí el autor dice, debes usar tu pensamiento, como se indica en los capítulos anteriores, y empezar a hacer lo que puedas donde te encuentras, que eso fue lo que vimos en el capítulo, listo. Y debes hacer todo lo que puedas en donde estás. ¿Dónde? Ahora en donde estás, en tu trabajo, con tus compañeros, con tu jefe, con el negocio en el que te encuentres, porque ahí es donde vas a encontrar la ruta a un mejor negocio, si es que de eso se trata. Dice, nadie sobrepasa su trabajo actual si deja trabajo pendiente en ese lugar. Entonces lo que dice es, vea, esté claro en una cosa. Si usted no está presente haciendo con excelencia el trabajo que hoy tiene que hacer, es muy poco probable que la vida lo lleve a un mejor trabajo, porque usted está dejando a la mitad las cosas que debería estar haciendo bien. El mundo se estanca cuando la gente no da el 100% de lo que pueden dar. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está? Dela toda. Sí. Que la vida se encargará de irlo llevando, pero usted asegúrese de darla toda. Todo el tiempo. Aquellos que no llenan completamente sus estados actuales están muertos para la sociedad, para el gobierno, para el comercio y para la industria. ¿Por qué muertos? Porque se convierten en una
carga para la sociedad. Entonces ahí es donde sale la gente y no, con mi trabajo no me alcanza, quiero un subsidio. Y entonces son los que siempre están buscando los cupones gratuitos, las promociones, las cosas gratuitas y quieren las cosas gratis. Y los que están siempre pidiendo rebaja, que bájele más, que bájele más. La evolución social es guiada por la ley de la evolución física y mental. Entonces, aquí el autor empieza a explicar, porque acuérdense que es su tarea comprar el librito. Tu esposo compró el librito, ahí lo vi en el escritorio. Entonces, dice que hasta en el mundo animal, cuando un animalito expresa más vida y empieza a estar por encima de sus condiciones naturales, termina evolucionando y convirtiéndose incluso en otra especie. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes observan todas estas teorías de la evolución de los seres vivos y todo el asunto, hay algunos seres vivos que cuando se estudian sus fósiles hace millones de años, ellos tenían unas estructuras óseas de una manera y tenían unas características de una manera, pero como el clima y el ambiente iba cambiando, ellos solo sobrevivieron, no porque eran los más fuertes, sino porque eran los que más se adaptaban. Entonces, si tú miras hoy en día el mismo animalito, ya es distinto a sus ancestros. De pronto tiene una aleta de más, de pronto tiene una branquia más amplia, de pronto tiene... Porque entonces, dice el autor, hasta en el reino animal vamos viendo cómo cuando alguien se pone por encima de las condiciones normales, termina convirtiéndose en otra cosa. Entonces, como él está hablando de la riqueza, él dice, cuando usted empieza a ponerse por encima del promedio y usted hace incluso más, y usted rinde más, y usted produce más que el promedio, usted se empieza a convertir en otra cosa. En términos de este libro, en alguien más rico, porque usted expresa más vida y la vida se termina convirtiendo en más energía económica. Si hay algo que se puede hacer ahora y tú no lo haces, has fallado en cuanto a eso se refiere. Entonces, por eso las abuelas decían, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. ¿Sí? Y las consecuencias pueden ser más desastrosas de lo que imaginas, porque dice, mire, puede ser que usted crea que son pequeñas cosas, pero si usted se acostumbra a no hacer con excelencia las pequeñas cosas, pequeñas cosas, pequeñas cosas, pequeñas cosas que podría hacer hoy y no hace, eso impacta en las grandes cosas que usted quiere hacer en el futuro y tal vez nunca va a hacer. Así es. ¿Tú qué opinas de eso? Es verdad. El autor lo dice y yo lo observo en tu dinámica. Yo lo observo en tu dinámica. Son pequeñas cosas bien hechas. Dice, que hacen toda la diferencia. Mucho puede depender en hacer un simple acto. No es que yo necesito aquí en Estados Unidos crear una empresa que facture, empiece por ir a matricularla. Sí. Es un pequeño acto. ¿Cuánto cuesta matricular una empresa aquí en Estados Unidos? Como $300. Como $300. Ese primer paso de bebé puede ser el primer paso. Pero es que yo no sé qué sigue. Pues empiece por el primer paso y lo que puede hacer hoy es matricularla. Ya mañana traerá su propio afán y se va a encontrar con toda la información de qué sigue y cómo hacerlo. Es decir, bueno, estructurarla toda completica te cuesta por unos $1000 porque tiene que venir con unas estructuras puntuales. Con unas estructuras puntuales, sí. Y que además, créame, el hecho de estar aquí en Trading Ontológico, si el día de mañana usted aquí en Estados Unidos quiere saber y conocer más de esas estructuras, cómo registrar una dirección de manera correcta para que los bancos lo vean bien, todo eso, usted créame que por aquí va a tener acceso a eso. Entonces, mucho puede depender en un simple acto y puede ser lo que te abra la puerta de las grandes oportunidades. Pero, ¿cómo usted se expone a eso? Esas pequeñas cosas que hoy tiene que hacer, por favor, no las postergue. Hágalas. El secreto del éxito, haga las pequeñas cosas que hoy debería estar haciendo. Mire, nunca puedes saber todas las combinaciones de posibilidades que está haciendo la suprema inteligencia en el mundo de las cosas y los asuntos de los hombres. Tu falla en hacer algo pequeño puede causar una gran demora en que consigas lo grandioso. ¿Ah? Son pequeñas cosas en el día a día. A veces la gente cree que son grandes cosas. No, son pequeñas cosas con excelencia. Que hacen toda la diferencia. Que hacen toda la diferencia. Que la gente está esperando un secreto. No, mire, es en el día a día. Haz cada día todo lo que se pueda hacer en ese día. ¿Listo? Entonces, volviendo al caso de Dayan. Yo era de los que ponía en una agenda, hoy debo hacer estas 15 cosas.
Y siempre terminaba frustrado porque no alcanzaba a hacer las 15. Corría y hacía 8 o 10 y terminaba frustrado. Cuando yo empecé a mirar cómo era Dayan, Dayan no ponía 15 cosas, ponía 4. Y casi siempre terminaba feliz porque las logró. Pero las 15 que yo ponía, yo decía, ¿y entonces ella por qué hace solo 4? Porque normalmente aprendía a delegar las otras 11 y se enfocaba en las 4 más potentes. Casi siempre lo lograba. Entonces casi siempre yo no lo lograba, terminaba frustrado. Casi siempre ella lo lograba, terminaba feliz. Y un día exitoso, y otro día exitoso, y otro día exitoso, llevan una semana exitosa, y ya me entienden cómo pasa el mes y cómo pasa el año, y todo el tiempo ya se estaba sintiendo súper ganadora, súper logradora, y sus resultados se veían. ¿Es así? ¿O puse muy exagerado el ejemplo de 15 versus 4? Listo. Entonces, miren que estamos hablando de eficacia, de eficacia. No es el que más hace. Bueno, hay como quiera una limitación o calificación de lo anterior que debes considerar. Esto es muy importante igual que lo consideres. Mira lo que dice el autor. Tampoco se trata, porque si estamos hablando de lograr y que en el día, aprovechar el día al máximo, ojo, no se trata de sobrepasar o apurarte ciegamente en el esfuerzo. No se trata de hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. No, a toda hora apurado. No se trata de que quieras hacer el trabajo de mañana. Ay, es que me anticipo y de una vez adelanto lo de mañana. No te sobreactúes. O no se trata de hacer el trabajo de una semana en un día. En realidad, no es el número de cosas que hagas, pero la eficacia de cada cosa que hagas es lo que cuenta. Cada acto en sí mismo es un éxito o un fracaso. ¿Cómo garantizas que sea un fracaso? Te estás presente 100% en lo que estás haciendo. No se vale que estamos aquí hablando del libro y tú estás viendo el celular a ver qué dijeron en Facebook. No. Cada cosa que estás haciendo, te esmeras en que la estás haciendo y tú estás 100% presente, no tu cuerpo aquí y tu mente en otro lado. Cada acto en sí mismo es un éxito o un fracaso. Y ya te acabo de decir cómo hacer que sea uno o el otro. Cada acto en sí mismo es efectivo y eficiente o es inefectivo o es ineficiente. ¿Sí? No es que yo todos los días me siento a revisar los temas de trading ontológico, sí, pero mientras estamos aquí hablando, tú estás en Instagram o estás contestando correos. Entonces, mira que no estás siendo eficaz. Tú estás todos los días aquí sentado, pero mira, aquí hay un bestseller hablándote y tú lo estás dejando pasar. Cada acto ineficiente es un fracaso y si pasas la vida haciendo actos ineficaces, toda tu vida será ineficaz. Y estamos hablando, no pierdan el contexto, eficacia en términos de construir riqueza, de usted hacerse rico, ¿sí? Entonces, si tienes una vida ineficaz en eso, pues no te vas a hacer rico. Mientras más cosas hagas, será peor para ti. Si todos tus actos son ineficaces, créeme que será peor. Por el otro lado, si cada acto que ejecutas es eficaz, pues son actos llenos de éxito. Y si cada acto de tu vida es un acto eficaz, toda tu vida debe ser eficaz. Y como esto es científico, tu vida se llena de riqueza. La causa del fracaso es hacer demasiadas cosas de una misma manera ineficaz. Por eso es que te tienes que juntar con gente eficaz para que tú viendo el contraste diga, o sea, por eso cuando yo empecé como a mirar de rojo lo que hacía Dayan, yo empecé a decir, uy, espérame que ya estoy viendo en qué me estoy equivocando. Por eso es muy importante el contraste, ¿no? Mira, la cuestión entonces es si puedes lograr hacer que cada acto sea un éxito en sí mismo. Y esto lo puedes lograr. Puedes hacer que cada acto sea un éxito porque solo depende de ti. Porque todo el poder estaría de tu lado cuando te enfocas en este acto que sea eficaz. Y todo el poder simplemente no puede fallar. Si tienes todo el poder de tu lado, no puedes fallar. Porque tienes que tener en cuenta, el poder siempre está a tu servicio. El poder siempre está a tu servicio. Cada acto puede ser fuerte y puede ser eficaz,
manteniendo tu visión mientras lo haces y poniendo todo el poder de tu fe y propósito en ello. Es en este punto que la gente que separa el poder mental del poder personal fracasan. Entonces miren lo que, y ya aquí vamos terminando, y aquí es donde está la clave del capítulo. Mira lo que dice. Está hablando de las personas que fracasan y dicen, usan el poder de la mente en un lugar y en un momento. El poder de la mente. Entonces visualizan, meditan, dicen las afirmaciones, dicen que son positivos. Entonces usan el poder de la mente en un lugar y en un momento. Bien. Y después actúan de otra manera. Esa es la incoherencia. Pienso una cosa, digo otra y hago otra. ¿Listo? Entonces dice que por eso fracasan. Por lo que sus actos no son de éxito en sí mismo, muchos de ellos se acostumbran a ser ineficaces. Entonces, no, es que es Dios que me está poniendo una prueba. No, no es que Dios te esté poniendo una prueba, es que tú no estás poniendo atención. ¿Listo? Pero si todo el poder se aplica a cada acto, no importa qué tan trivial sea el acto, cada acto será un éxito en sí mismo. Y como es la naturaleza de las cosas que cada éxito conduce a un nuevo éxito, entonces tu progreso hacia lo que quieres se volverá más rápido, más veloz. ¿Eso se entiende? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Porque él aquí habló de acciones triviales. Mira, cualquiera que vea a Dayan viéndose una de las cosas que ve en Netflix podría parecer trivial. Pero es que el ocio también es importante para darle balance a la vida. ¿Pero por qué están en cine? Eso es trivial. Sí, pero es que el ocio es fundamental. Además, yo me veo todos los Blink que existen, Dubai Blink, New York Blink, Marbella Blink, todos los Blink, y eso me abre la mente. Te puse a llorar a los de New York yo sé que ustedes... Y la familia tiene 4.000 millones de dólares. Sí. Esta pareja tiene 2.000 millones de dólares. Los más pobres tienen 2.000 millones de dólares de patrimonio. Y son reales. Sí. No, y en serio que los temas a veces que hablan ahí... Hermana, no es que si nosotros ahí por unos millones... Y miren que son cosas triviales, pero qué increíble, porque yo no preparo nunca estos temas con Dayan ni nada. Aquí interactúo. Todo lo que Dayan y yo hacemos, hasta los podcasts, es la cosa más espontánea del mundo. A veces Dayan me dice, te voy a pasar las preguntas, y no me pasé las preguntas, la idea es que todo sea espontáneo. Pero quiero decirles lo siguiente, justamente eso de lo que está hablando Dayan, aquí es lo que sigue en el libro. Dice el autor, vea, hay un tiempo para visualizar, hay un tiempo para dibujar los planos de la casa que usted quiere, hay un tiempo para decir las afirmaciones, pero hay un tiempo para trabajar. Así es. Y cuando usted está trabajando, no visualizando. Pero si usted se acostumbra a, en los momentos de ocio, por ejemplo, ver series como la que ve Dayan, donde los pobres del lugar son personas con patrimonios de 2.000 millones, usted bombardea permanentemente en tiempos de ocio su mente con que la normalidad es tener patrimonios en miles de millones, bombardea. Cuando va y pone el trabajo, usted no está visualizando, pero ya su mente está tan bombardeada que la visión está clarísima. Y entonces, acuérdate que ayer lo hablamos, me lo enseñó Deepak Chopra, mi asociación, donde pones la atención, energizas y con tu intención das forma. Entonces, ya cuando estás haciendo el trabajo, ya empiezas, sabes intuitivamente a qué le dices sí, a qué le dices no, qué oportunidad sí, qué oportunidad no, qué persona sí, qué persona no. Porque si tú estás pensando en grande, tu selector interno siempre elige lo que tiene que ver con grande. Sí, con oportunidades grandes. Vea, aquí está esta oportunidad re fácil para ganarse 100.000. Aquí está un poquito más harta para ganarse 1.000.000. Ni siquiera ves la de 100.000. Tú vas por la de 1.000.000. Bueno, entonces dice, recuerda que la acción exitosa simplemente es un cúmulo de pequeños resultados exitosos. Sí. Como el deseo por más vida es inherente en todas las cosas, cuando una persona se empieza a mover hacia más vida, más cosas se le pegan y la influencia de su deseo se multiplica, que es donde tenemos que estar atentos, porque si no se te vuelve un animal devorador que siempre quiere más. Por eso, ¿cuál es el antídoto para el devorador interno? Gratitud. Porque si no, nunca te basta. Entonces ya tienes 1.000 millones, ahora quieres 2.000. Y ya tienes 2.000, pero es que esta tiene 5.000, entonces yo soy pobre. O sea, por eso siempre la gratitud es lo que te mantiene ahí listo. Mira, haz cada día todo lo que puedas hacer
ese día y haz cada acto de una manera eficaz. Lo que siempre hablamos, como si fuera hecho para tu jefe, y tu jefe es Dios en persona. Debe ser el trabajo de tus horas de descanso el que vas a usar, en el que vas a usar tu imaginación. Debe ser el trabajo en tus horas de descanso el que vas a usar tu imaginación. Y la vas a usar en los detalles de tu visión y contemplar esos detalles hasta que estén fijos en tu memoria, porque en el tiempo de trabajo no vas a visualizar, vas a ejecutar. Si quieres resultados más rápido, pasa la mayor parte de tu tiempo libre contemplando la grandeza y bombardeando tu mente para que te convenzas a ti mismo de que te mereces esa grandeza. Por contemplación continua, tú obtienes la imagen de lo que quieres. Por contemplación continua. Pero hasta sus mínimos detalles, dice. Mira, aquí dice, hasta sus mínimos detalles. Tan firmemente fija en tu mente y completamente transferida a la sustancia sin forma, que en tus horas de trabajo lo único que necesitas es referirte a esa imagen y ahora ya tu mente estimula tu fe y tu propósito aparece con fuerza y causa que tu mejor esfuerzo salga sin esfuerzo. Cuando trabajas con la visión correcta, miren, estos días que hemos estado aquí, ¿cómo han sido estos días? Full, de hecho, hoy por eso dijimos, vamos a dormir hasta que el cuerpo se levante, porque ha sido full. Y cuando tú me dices, wow, estuvo full, yo normalmente, ¿qué te respondo? Que no estás cansado ni nada. Se los juro. O sea, pero full es. Se los juro. Ayer nos levantamos a las 5 y pico de la mañana, salimos y corrimos 5 kilómetros, todo. Después entrenamos, y después todo lo que nos fuimos a hacer. Después podcast, después fotos, después... Hasta en Brickell tomando fotos estuvimos, pero lo que quiero decirles es que, claro, yo al final de la jornada digo, uy, no, sí estuvo voltajuda, pero cuando Dayan me dice, pero full, y yo no, porque yo siento que nos estamos divirtiendo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos nos encanta tanto, porque tiene que ver con una visión. Miren, nos divierte mucho la idea de que muchas de las cosas que nosotros hemos podido materializar, verlos a ustedes materializándolas, ¿sí? Porque hay algunas cosas que ya ustedes después se darán cuenta son muy masivas, o sea, y las tenemos en las manos, y nos parece supremamente divertido pensar en la sola idea de que todos ustedes, y después vamos a estar compartiendo cosas muy increíbles y testimonios muy increíbles. Entonces dice, te volverás tan entusiasta con esto que el solo pensamiento de estas logrará obtener las mayores energías de ti mismo. Repitamos una vez más nuestras sílabas y cambiando un poco las frases finales, llevarlas al punto que hemos alcanzado. Entonces, el autor lo que siempre hace al final de cada capítulo es como que resumir lo que hemos visto en todos los capítulos, pero ponerle el último pedacito que acabamos de ver. Entonces, miren que lo dice así. Y ustedes, acuérdense que esto es una sentencia que debemos tener escrita. Hay una sustancia pensante de la cual todo está hecho. Esa sustancia en su estado original permea, penetra y llena todo el espacio del universo. Hay una sustancia y está flotando en todo. Ok. Un pensamiento en la sustancia produce la cosa que usted imaginó. Ok. Una persona puede formar cosas en su pensamiento y mediante la impresión de su pensamiento en la sustancia, causar que la cosa que piensa se cree. Bien, vamos súper bien. Para lograr esto, una persona debe pasar del plano competitivo al creativo. No le quito a nadie, hay suficiente para todos y yo puedo crear lo mío. Muy bien. Es que esto es importante porque ahí se elimina la envidia y los celos. Pues yo, ¿por qué lo voy a envidiar a mi hermano si yo tengo la misma capacidad que él de crear? Bien, ya no hay celos, entonces no vibro bajo. Miren, entonces debe ser pensamiento creativo. Él debe formar una clara imagen en su mente de la cosa que quiere y debe hacer con fe y propósito todo lo que pueda. ¿Cuándo? Hoy, cada día, haciendo cada cosa de la manera más eficazmente posible. ¿Cómo? Estando presente y con excelencia haciendo lo que tengo que estar haciendo. Y listo, se acabó. Y entonces la gran conclusión es,
estoy eligiendo las cosas correctas para hacer, y una vez las tengo elegidas, estoy poniendo toda mi energía, mi esmero, mi esfuerzo para hacerlas con excelencia, no a medias, y termino poniéndoles este ejemplo. Dayan, yo todos los días tiendo mi cama, y yo he visto también que tú tiendes tu cama, y tal vez uno se demore más de lo normal tendiendo la cama. Miren, si usted se demora 3, 4, 5 minutos tendiendo su cama, de pronto eso es mucho tiempo, porque a la semana eso es media hora usted tendiendo cama. Yo veo tender mi cama como una oportunidad de comenzar el día haciendo las cosas de manera excelente. Entonces, cuando yo estoy tendiendo mi cama, yo también estoy meditando, porque me estoy esmerando en, gracias Señor, porque es que la tecnología de este colchón es increíble, gracias Señor, porque estas cobijitas me permiten disfrutar del aire acondicionado. Qué bueno que... Y las arruguitas y la cosita y la... Cuando la cama queda bien tendida, yo la miro y yo digo, si nunca volviera a este cuarto y nunca volví, ya dormí mi última noche en esa cama, cuando vengan a llevarse la cama, sí van a decir, el que la haya tendido definitivamente lo hizo con amor. Tender su cama, algo aparentemente tan trivial, es una oportunidad de usted de entrenar su mente en que cualquier cosa usted la hace con amor y con excelencia. Total. Pequeñas cosas hechas de manera correcta van creando una estructura en ti, ¿sí? Eso es. Bueno. Vamos a ver el mercado. Entonces miremos aquí, en trading ontológico, hasta tender la cama nos enseña. Listo. Bueno, compañeros, entonces miren, quedan 10 minutos exactamente, mira el reloj aquí abajo. A ver, yo veo que estemos aquí correctos, listo, estamos correctos. Miren, quedan 10 minutos. Observen ustedes cómo esta velita, en este momento es una velita, ¿cómo se llama esta velita, Adrián? ¿Es una velita de qué? De indecisión. De indecisión. Mucha cola, mucha mecha. Pero miren que cuando la velita estaba aquí arriba verde, hubo gente que se adelantó y dijo, no, vámonos con coli, esto va a subir. No, esto no. Por ahora es una velita de indecisión. Bueno, Diane, que además estoy de acuerdo, nos dice que probablemente esto se va a lateralizar mientras sale alguna noticia, algún catalizador o alguna cosa que o lo tire para arriba o lo tire para abajo, porque cualquier cosa puede suceder. ¿Listo? Entonces, compañeros, ya faltando 9 minutos para terminar este espacio aquí que tenemos juntos todos los días, esta velita nos está diciendo solo una cosa y es, por favor, quieticos. Acabamos de tener un dato de inflación que es el tipo de datos que no le gusta al mercado. Quieticos aquí, esperemos a ver a que salga el próximo catalizador. Cuando salga el próximo catalizador, las instituciones usan esas noticias o esos catalizadores como una señal entre ellos y hace parte del lenguaje que usan las instituciones para decir si compran masivo o venden masivo. Sí. Mientras no veamos ese catalizador y ese comportamiento de aquellos que mueven el mercado, mientras no veamos eso, nosotros no vamos a hacer nada. Entonces, pues por ejemplo, Dayan y yo ahorita tenemos ya varias actividades chéveres, sí, hoy sí dormimos completo, súper chévere, nos recuperamos, pero vamos a hacer muchas cosas. Ya nosotros, el mercado, por el día de hoy, no lo vamos a mirar. Ya Dayan simplemente va a poner su orden para que Bitcoin se venda si sube a los 98,000 o no haga nada si se queda donde está. ¿Listo? Yo igual les digo, por aquí por el lado del Bitcoin, sigue en los 95,800. Ahí va. Aunque esta velita está interesante, esta velita como está, una velita de 4 horas que ya va a cerrar como un martillo potente. Pero bueno, simplemente compañeros, en SPY la invitación del mercado es quédense quietos y esperemos. Si el mercado sube, rompe la roja y supera el máximo del día de ayer, ya habrá superado esta zona de resistencia de acá. Y podría ser interesante si la vela es muy sólida para ir a la zona del 610. ¿Listo? Que es donde está la resistencia importante en el máximo histórico. Pero ¿qué tenemos que ver? Tendríamos que ver la velita verde por encima del máximo de ayer. Sí, por encima del máximo de ayer significa una velita así como la que tienen en pantalla. ¿Listo? Por encima del máximo de ayer podría decirnos, sí, de pronto alcance la fuerza para ir a la zona del 610. Entonces, ahí estaría interesante y la voy a poner un poquito más alta para que no nos confundamos y sería ahí. Mientras no supere esa zona del máximo de ayer, mejor nos quedamos quietos. Esa es la recomendación, compañeros.
Y para abajo no. Dayan, ¿por qué para abajo no? ¿Por qué no vamos a dejar una tareita para abajo? ¿Por qué no? ¿Qué se te ocurre a ti viendo ahí las medias móviles? Porque es tendencia alcista. Porque la amarilla, Está como sobre dice la Dayan, roja. está sobre la roja, entonces lo que dice Dayan es tendencia alcista. Entonces no peleemos con la tendencia. Por ahora, La tendencia es nuestra amiga. la tendencia es nuestra Y amiga. el petróleo que dice. Y entonces veamos mejor el petróleo que dice. Y el petróleo nos dice que el promedio móvil de 50 aguantó bien. Entonces, compañeros, miren, en este momento está exactamente igual en términos de que esa velita no nos está diciendo qué hacer. De hecho, si tú lo notas, mira, el soporte más importante está en el 75.30, que es esta línea morada, y la siguiente resistencia está en el 79.30. Mira que justamente el precio está en la mitad. Mira, está en la mitad entre el piso y el techo. Si está en la mitad, ¿para dónde será que puede ir? Miren, la dirección probable es incierta. Lo único que tiene a favor es que está por encima de la roja y que la línea amarilla ya superó al alza la roja. Sí. Entonces, eso es lo único que me dice, bueno, probabilidades de que vaya a la zona alta. Sin embargo, compañeros, pues yo les diría, observemos. Si ustedes ven que una velita con fuerza rompe al alza este techito que acabamos de dibujar, ¿cómo borro esto? Permítanme. Aquí, sí. Listo. Miren, si viésemos una velita potente que rompe este techo del gap bajista y termina lo más sólida posible, uno puede decir, ok, amarillo sobre la roja, y de pronto en el corto plazo esta vaina pueda subir un poquito. Eso compraría. Sí. Y compras con prudencia y le echas la bendición. ¿Por qué? Porque en cualquier momento sale Donald Trump o alguien de su gabinete a decir, bueno, vamos a hacer tal cosa con el petróleo y va a haber más producción de petróleo, entonces el petróleo, ¡pum!, para abajo. Entonces, por favor, como sabemos que está latente esa posibilidad, compramos con prudencia cuando rompamos este techo del gap bajista. Compañeros, y eso sería todo por el día de hoy. Una sola cosita, porque me comprometí ayer a contárselas, que ayer les puse allí por el grupo. A ver, dame, ya que no tenemos, nadie va a comprar nada. Nadie va a comprar nada. Nosotros aquí no pretendemos influenciar a nadie, pero nadie va a comprar. Si hay alguno allí que ve alguna de las acciones que está haciendo algo interesante, nos deja saber para verlo antes de que termine la clase. Pero pues de las dos que vimos y que son las que dan permisos, SPY y pues ninguna. Perfecto. Entonces, ayer les puse en el grupo que vamos a crear un VIP Members Trading Ontológico. Es decir, vamos a crear un grupo exclusivo de trading ontológico. Eso es como un selecto grupo de trading ontológico, pero ese grupo es para personas que quieran tomar esta actividad y estas clases y este programa como algo productivo al 100%. Es decir, tal cual como lo tomo yo, como lo tomas tú, como lo toman digamos que los que estamos más centrados en que esto sea de verdad una herramienta no de información, sino de productividad y que nos permita generar ingresos y que nos permita de esto en muchas oportunidades pues tener abundancia en todos los sentidos, ¿no? Nosotros promovemos y siempre les hemos promovido que no dependamos del trading, por favor, ni para vivir, ni para pagar la renta, ni para nada de estas cosas. Es súper necesario que entendamos que el trading uno no paga las necesidades básicas. Con el trading uno se vuelve rico, como lo hemos mencionado varias veces. Es para hacerte rico, no para sobrevivir. Entonces, como sabemos que muchas personas ingresan a nuestro programa y a estas clases buscando tener esas oportunidades de ingreso y que no se vuelva un tema de entrar al mercado con ansiedad y que necesito que la cuenta suba y demás, vamos a crear el VIP Members de Trading Ontológico, que es un grupo exclusivo donde van a tener información constante de nuestra parte para que produzcan dinero. O sea, ese va a ser el foco del grupo y va a ser allí el objetivo y nace con la intención de que tenga ese objetivo puntual, no otro. Entonces, allí vamos a generar, como yo te comentaba ayer, un Zoom mensual para generarles a los que estén en este grupo
una asesoría más personalizada a la que vamos acá general, porque la que vamos acá es general y no en clase nos pueden preguntar muchas cosas que son como muy personales. Es decir, mira, tengo esto, yo puse esto en XRP o puse esto, tengo este portafolio, o tengo $1000 o tengo 500 o tengo 10,000, ¿qué puedo hacer? Y como esa asesoría que muchas veces buscan para la parte de creación de portafolios, para ver en qué porcentajes se invierten, depende de la cantidad de dinero, cuáles son tus herramientas en la parte de liquidez, en la parte crediticia, en qué país vives, cómo manejas tus finanzas, qué oportunidades tienes, o sea, todo eso no lo podemos ver en una clase general porque somos muchos allí en la clase general y pues nosotros alcanzamos a tocar las acciones, el movimiento del mercado, pero no podemos concentrarnos en las cosas particulares de cada uno. Entonces vamos a tener en este grupo, que es VIP, una asesoría mensual de 2 horitas. Ahí nos vamos a conectar todos los que estamos en el VIP Members y vamos a interactuar, nos van a hacer preguntas y demás. O sea, ¿y el que quiera puede participar? Sí, el que quiera puede participar en Simplemente que ahí vamos a ser más intensos en ese grupo. Sí, exacto. Okay. Y vamos a tenerlo también en un grupo de WhatsApp, donde les vamos a estar generando estos mensajitos de video. Ah, sí. Chéveres. No, definitivamente es un grupo donde vamos a ser más intensos. Sí. Estos mensajitos de video, porque hay mucha información todo el tiempo que a nosotros nos está llegando, una noticia, una oportunidad, una esto, y nosotros la estamos aprovechando porque en el celular, pum, compramos la acción, o pum, compramos la moneda, o pum, hacemos un movimiento. Por ejemplo, ese sábado a las 8:30 de la mañana que compramos la moneda de Donald Trump. Exacto. Por ejemplo, eso sería por un grupo. Hey, muchachos, pilas, VIP. Hay un meme así, cómprenlo. Y claro, ese mismo día por la noche, hey, muchachos, ya vendan eso. Exacto. Que algunos el lunes estaban preguntando, ¿compro Donald? No, sí, eso era el sábado. Eso era el sábado. Pero no lo podíamos tener en el grupo de clase general porque no se entiende el contexto. Sí, y para no hostigar este grupo de Telegram. Okay. No, y sobre todo porque no estamos en esa interacción tan cercana con algunos de ustedes como para decirles hagan esto, hagan lo otro, porque esto que damos en las clases a la final tiende a ser información muy general que a todos nos sirve para el día a día, que operamos en vivo, pero esa noticia, por ejemplo, de la moneda Donald Trump un sábado en la noche, pues la ponemos allí porque los VIP members están atentos a cualquier oportunidad para poder ganar dinero, para poder generar ingresos, todas estas cositas que sabemos de inteligencia artificial, de lo que vamos a hacer, de esto, tal. O sea, todo eso lo vamos a ir poniendo allí porque es un grupo exclusivo para personas que sean productivas y que quieran producir dinero. Por ejemplo, yo les digo, bueno, acabo de comprar Bitcoin a este precio, pienso ganarme tanto, tengo este capital, pienso ganarme $200, $300, les voy contando, o sea, todo lo que nosotros hacemos para que esto sea productivo. Súper. Pero como este grupo, necesitamos que sea un grupo productivo y necesitamos que sea un grupo que realmente sean personas que vayan con cierto perfil. Una pausita ahí. Cristian Camilo me pregunta que si petróleo da permiso para put. No, porque estamos en el promedio móvil de 50 como piso. ¿Listo? Era simplemente eso. No. Cuando estamos en un piso, si todos miran el petróleo, está en el piso de la roja, uno en los pisos no compra, ¿vale? Bien, correcto. Era solo eso. Entonces, como estamos buscando que este grupo tenga un perfil productivo, hermano, no me gustaría que estuviera todo el mundo allí también, por eso es VIP. No queremos generar una membresía VIP que tenga un costo, un valor distinto al que ya tenemos con la membresía general, ¿correcto? No estamos buscando eso. Entonces, ¿qué queremos? Que las personas que asistan a este grupo VIP sean personas que están enfocadas en productividad al máximo. O sea, no, yo sé que todos los que están aquí están buscando productividad, pero aquí en este otro nos vamos a poner más intensos. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a acceder a ese grupo VIP members? Las personas que realmente tengan ese perfil. Entonces, lo vamos a hacer es por retos. Es decir, van a haber distintos retos que nos van a permitir estar allí en el grupo VIP y ya cuando cumplas uno de los retos, quedas allí ya en el grupo VIP members. ¿Listo? Que son como las personas del perfil donde pueden cumplir los retos, están como accionando y están generando, pues obviamente, la oportunidad de estar allí, o sea, se lo están mereciendo por así decirlo, es decir, es que necesitamos que sean personas que tengan cierto enfoque, ¿listo? Entonces, primer reto, nosotros tenemos Bootcamp 21 y 22 de febrero, ¿correcto? Pero entonces, para lo que entendí, para ser parte de ese grupo no es necesario pagar una licencia diferente. Todos tienen la posibilidad. Todos tienen la Simplemente, los que vayan cumpliendo con los retos que tú vas a poner, esos son los que
demuestran su intención genuina de hacer parte del grupo intenso. Sí, del grupo de productividad, el grupo de productividad, generar productividad. Listo. Y por eso van a estar allí. Por eso creo que al principio van a ser muy, yo siento que van a ser pocos los que van a estar en este grupo, porque cada reto que se pone tiene, pues es decir, su complejidad, y no es simplemente por contestar una pregunta, no, tiene que ejecutar algo. Entonces, tenemos Bootcamp 21 y 22 de febrero, viernes y sábado. ¿Qué es el Bootcamp? El Bootcamp que nosotros vamos a hacer de viernes y sábado es donde vamos a introducir a todas las personas en el mundo en el que estamos en este momento. Es decir, todas esas personas que llegan allí, es un Bootcamp para principiantes en la parte cripto, ¿ok? Les vamos a contar cómo pueden iniciar en el mundo cripto, vamos a hablar un poquito de que las personas entiendan las cosas básicas de qué es una criptomoneda, cómo funciona, qué significa un algoritmo, qué es la tecnología blockchain, qué es un exchange, ¿cierto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo uso? ¿Qué es una wallet? ¿Cuál es la diferencia entre exchange y wallet? Cómo nosotros desde un inicio hemos usado estas herramientas para poder generar riqueza. Vamos a ver algunas de las principales noticias de lo que está pasando hoy, teniendo un presidente pro cripto. Vamos a ver algunos de los principales proyectos que nos interesan, que nos gustan, y vamos a adentrarlos en este mundo de productividad que tiene que ver con la industria cripto, pero para personas que sean 100% principiantes, ¿ok? Y obviamente, como son 2 días de trabajo, en el segundo día obviamente nos iremos un poquito más avanzado y les daremos datos importantes de cómo, por ejemplo, pueden ustedes utilizar una herramienta como el arbitraje, cómo ustedes pueden detectar proyectos buenos, cómo no caer en ciertas actividades que les quiten dinero en lugar de entregárselos, contarles experiencias propias y conocidas de todo lo que nosotros hemos vivido en esta industria, y vienen algunos testimoniales. Eso es el Bootcamp, y allí van a estar principiantes. Este Bootcamp tiene un costo de $25, que es como el costo mínimo que le hemos puesto a una actividad de las nuestras. Lo hubiéramos podido hacer gratuito, quiero que sepas, porque nosotros siempre hacemos este tipo de actividades gratuitas, pero también no queremos que nos llegue una masa de personas allí solo a ver información, sino que realmente tengan algún tipo de interés. Y tener algún tipo de interés es, por lo menos pago un valor simbólico. Entonces, el primer reto para entrar al grupo VIP de trading ontológico es tener 10 personas inscritas en este bootcamp, ¿ok? Pues donarles la participación. La idea es que se las vendas y no que se las dones. Yo voy a hacer el ejercicio. Yo quiero que cada reto que se ponga en VIP Members Billions sea yo la primera en hacerlo. Entonces, hoy tengo una de las taritas que tengo hoy es 5 personas registrarlas en el bootcamp. No quiero esta vez como donárselo a nadie. Quiero que lo compren, es decir, me voy a enfocar en 5 personas que me hayan preguntado o 10 personas que me hayan preguntado y demás, pero entro hoy mañana tener mis 10 personas registradas en el bootcamp. Por decirte algo, David Castro es parte del equipo de Trading Ontológico, ¿correcto? David Castro, por ser parte del equipo de Trading Ontológico, no va a ser parte de VIP Members Trading Ontológico. Tiene que llevar los 10 personas si quiere ser VIP de Trading Ontológico. Si no cumple este reto de aquí al otro fin de semana, que es el bootcamp, pues podrá entrar en el siguiente reto, que no sabemos cuándo sea. Viviana es parte del equipo de Trading Ontológico. Quiere ser parte del VIP Members Trading Ontológico, solo puede si cumple las 10 personas entrando allí. ¿Ya? Es decir, cada persona, Paolita, es tu novia, la mamá, la verdad, si ella quiere ser parte del VIP Members, tiene que tener las 10 personas. Tu mamá es tu mamá. Mi mamá es mi mamá, pero necesitamos gente que realmente tenga allí... Pues que quiera jugar el juego de los retos. Que quiera jugar el juego de los retos y que en este grupo lo aproveche al 100%. Porque los que entren a este grupo es porque realmente quieren ser productivos, ¿ok? Y quieren jugar con nosotros este juego diario de ser productivos. Entonces, quedaron claras las reglas del VIP Members. Sí, miren, finalmente... la vida es un juego y se trata de uno hacerlo lo más divertido y emocionantemente posible. Eso era como un amigo que me decía, yo siempre quiero ir al gimnasio, pero si soy yo solito a veces me saboteo. Entonces, yo me voy a comprometer con vos, me decía a mí, a que vamos a ir juntos. Y entonces, claro, él a veces tenía pereza, pero por no quedarme mal,
se iba para el gimnasio. Ujú. Hay actividades y cosas que se los juro que a ella no le da pereza. O sea, es increíble. No le da pereza porque para ella el juego de la productividad es algo Me que le encanta. divierte un montón. Entonces, es como que todos nos pegamos al juego para que algunas cositas que a veces pueden dar pereza por pena y por no quedar mal con el juego, pues uno se mete en la dinámica y después uno termina agradeciendo y diciendo, wow, como pequeñas cosas, que hoy hablamos, pequeñas cosas, pero ejecutadas con excelencia, pero todos los días, no un día sí, un día no, un día sí, un día, con consistencia, pueden hacer cambios impresionantes en poco tiempo. Son las pequeñas cosas Eso, diferenciales que hacen que una persona tenga este crecimiento y otra persona tenga este exacto. crecimiento. Por ejemplo, ahí en ese en el equipo de VIP members, yo quiero empezar a decirles, oiga, vea, quiero hacer este viaje con mis papás a Nueva York, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a pagar de esta manera, voy a usar estas herramientas y se los voy mostrando, se los voy mostrando. Es decir, en vivo y en directo cómo lo voy haciendo. ¿Sí me explico? ¿De dónde voy sacando el dinero? Para que vean la realidad del día a día que nosotros vivimos y cómo generamos ese dinero diario. Exacto. ¿Listo? Entonces, ahí Eso simplemente es. ustedes se van a dar cuenta cómo grandes actividades, grandes presupuestos para grandes sueños no se consiguen haciendo grandes cosas, sino pequeñas cosas bien hechas todos los días. Así es. Un abrazo grande para todos y nos vemos mañana. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Valentina, sí, los retos, sí, H va, editar, muy bien. Por aquí, listo. Muy bien.